Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy feliz de tenerlos aquí, listos para un nuevo chismecito. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, hablamos de esa pareja que nos hizo soñar, que nos tuvo pegados a la pantalla y que, bueno, las cosas no salieron exactamente como esperábamos. Hoy vamos a analizar a fondo las últimas declaraciones de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman, esas palabras que han sacudido los cimientos de las redes sociales y han dejado a más de uno con la boca abierta. Pero lo más interesante es que tenemos la reacción de Can Yaman a esas declaraciones. Sí, escucharon bien. Vamos a ver qué tiene que decir Can sobre todo esto, cómo se siente y qué opina de las palabras de Demet. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Así que ya saben, a suscribirse. Y ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de mucha especulación. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, la química entre ellos era innegable. No solo en pantalla, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas, las fotos juntos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Y así fue. Confirmaron su relación, y el mundo entero celebró. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder, la realidad a veces supera la ficción, y no siempre para bien. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas entre ellos. Discusiones, celos, agendas apretadas, los clásicos problemas de cualquier pareja, pero magnificados por la fama y la presión mediática. Y finalmente llegó la confirmación, Demet y Can habían terminado. La ruptura fue difícil para ambos y también para sus fans, que tenían la esperanza de verlos juntos para siempre. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras y tratando de superar el dolor. Demet encontró el amor en brazos de Oğuzhan Koç, con quien se casó en una boda espectacular que, por cierto, dio mucho de qué hablar. Can, por su parte, también tuvo otras relaciones, aunque ninguna tan mediática como la que tuvo con Demet. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Recientemente Demet Özdemir concedió una entrevista en la que habló sobre su relación con Can Yaman, y sus palabras fueron bastante reveladoras. Dijo textualmente y cito, «Nunca nos casaremos. Fue una etapa de mi vida, pero ya pasó. Le deseo lo mejor, pero nuestros caminos son diferentes». ¡Boom! Bombazo. Declaraciones contundentes. Demet sin rodeos, dejando claro que no hay ninguna posibilidad de una reconciliación, ni siquiera en el futuro. Una afirmación que sorprendió a muchos, porque aunque sabíamos que su relación había terminado, siempre quedaba esa pequeña esperanza, esa ilusión de verlos juntos de nuevo. Pero Demet con estas palabras cierra definitivamente esa puerta. Ahora bien, ¿por qué estas declaraciones son tan importantes? Porque nos dan una visión más clara de cómo Demet ve esa relación en retrospectiva. No la niega, reconoce que fue una etapa importante de su vida, pero también deja claro que ya no hay nada más allá de eso. Una etapa superada, un capítulo cerrado. Y esto, mis amores, es fundamental para entender la reacción de Can Yaman. Porque sí, Can Yaman ha reaccionado a estas declaraciones de Demet. Y su reacción, debo decir, es bastante interesante. No ha hecho una declaración pública, no ha emitido un comunicado oficial, pero sí ha habido movimientos en sus redes sociales que nos dan pistas sobre cómo se siente al respecto. Para empezar, Can ha dejado de seguir a varias cuentas de fans que publicaban contenido sobre él y Demet. Esto, aunque pueda parecer un detalle menor, es una señal clara de que quiere distanciarse de esa imagen, de esa relación. Quiere dejar atrás el pasado y enfocarse en su presente y su futuro. Pero lo más revelador es un me gusta que dio a un comentario en Instagram. Un comentario que decía algo así como, es hora de que ambos sigan adelante. Ya fue suficiente con el pasado. Can tiene una vida por delante y merece ser feliz. Un me gusta que vale más que 1000 palabras. Un me gusta que confirma que Can está de acuerdo con esa idea, que también quiere dejar atrás esa relación y seguir adelante.
Ahora analicemos un poco más a fondo esta situación. Creo que tanto Demet como Can han demostrado ser personas maduras y sensatas. Han sabido gestionar su ruptura de la mejor manera posible, evitando dramas innecesarios y enfocándose en sus carreras. Y sus últimas declaraciones de Demet, así como la reacción de Can, son una prueba de ello. Demet, al ser tan clara y directa, evita que se sigan alimentando falsas esperanzas y rumores infundados. Pone fin a la especulación y permite que tanto ella como Can puedan seguir adelante con sus vidas sin la presión constante de tener que responder preguntas sobre su pasado. Y Can, al reaccionar de esta manera, muestra que está de acuerdo con la decisión de Demet y que también quiere dejar atrás esa relación. No hay resentimiento, no hay rencor, solo el deseo de seguir adelante y encontrar la felicidad en el futuro. En definitiva, mis amores, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amor que llegó a su fin. Una historia que nos hizo soñar, que nos emocionó pero que no pudo ser. Y aunque a muchos nos hubiera gustado verlos juntos para siempre, lo importante es que ambos están bien, que han superado su ruptura y que están listos para seguir adelante con sus vidas. Y eso, al final, es lo que importa. La felicidad de nuestros actores favoritos. Su bienestar. Su capacidad para superar los obstáculos y seguir persiguiendo sus sueños. Porque al final son personas como nosotros, con sentimientos, con emociones, con altibajos. Y merecen ser felices, tanto en el amor como en la vida. Así que, mis amores, recuerden siempre que la vida está llena de sorpresas, de cambios, de giros inesperados. Y que lo importante es aprender a adaptarse a esos cambios, a superar los obstáculos y a seguir adelante con una sonrisa. Como Demet y Can. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de las declaraciones de Demet Özdemir y la reacción de Can Yaman. Recuerden que aquí en mi canal siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. En resumen, Demet ha dejado claro que no se casará con Can, cerrando la puerta a cualquier reconciliación. Can, por su parte, ha reaccionado mostrando su deseo de seguir adelante y dejar atrás el pasado. Una historia de amor que llegó a su fin, pero que nos deja una lección importante: la vida sigue, y siempre hay que mirar hacia adelante. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Demet? ¿Creen que Can está realmente de acuerdo con ella? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así que ya saben, a dar like, a compartir y a suscribirse. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen, esperen. Que todavía hay más tela que cortar en este chismecito jugoso. Porque, a ver, no nos vamos a conformar con un simple me gusta y unas cuentas de fans dejadas de seguir, ¿verdad que no? Necesitamos profundizar en las capas de esta cebolla turca para entender completamente lo que está pasando en el corazón de estos dos bombones. Vamos a hablar de las interpretaciones, de los rumores que han estado circulando, y de lo que realmente pudo haber pasado entre Demet y Can para que su relación terminara de esta manera, con Demet siendo tan tajante en sus declaraciones. Porque, admitámoslo, la frase "nunca nos casaremos" no deja lugar a dudas. Eso es un portazo en toda regla. Primero, tenemos que recordar el contexto de su relación. Erkenci fue un fenómeno mundial. La serie los catapultó a la fama internacional y la química que proyectaban era palpable. Vendían amor. Vendían pasión. Vendían sueños. Era natural que el público se enamorara de la idea de que ese amor traspasara la pantalla. Y claro, cuando lo confirmaron, fue como si hubieran ganado la lotería de las relaciones. Pero la fama tiene un precio, mis amores. Y en el caso de Demet y Can, la presión mediática fue asfixiante. Cada paso que daban era analizado, cada mirada interpretada, cada palabra diseccionada. Los paparazzi los seguían a todas partes y las redes sociales se inundaban de comentarios, especulaciones y teorías.
Imaginen la presión de tener que mantener una relación bajo el microscopio público, con todo el mundo opinando sobre cada detalle. Es para volverse loco. Además, ambos tenían agendas profesionales muy exigentes. Viajes constantes, rodajes interminables, eventos promocionales. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos y construir una relación sólida. Y la distancia, como bien sabemos, puede ser muy cruel. Los rumores de celos también fueron persistentes. Se decía que Khan era muy posesivo y que no le gustaba la atención que recibía Demet por parte de otros hombres. También se decía que Demet se sentía abrumada por la intensidad de Khan y que necesitaba más espacio. ¿Quién sabe qué hay de cierto en todo esto? Pero lo que es innegable es que la combinación de fama, presión mediática, agendas apretadas y posibles celos creó un cóctel explosivo que terminó dinamitando la relación. Y ahora, volviendo a las declaraciones de Demet, ¿por qué fue tan contundente? ¿Por qué sintió la necesidad de cerrar la puerta de manera tan definitiva? Aquí es donde entran las interpretaciones. Algunos dicen que Demet simplemente está harta de que le sigan preguntando por Khan y que quiere dejar claro que ya no forma parte de su vida. Otros creen que todavía siente algo por Khan, pero que sabe que una reconciliación es imposible. Y otros, más maliciosos, sugieren que Demet está tratando de provocar a Khan o de llamar su atención. Personalmente creo que Demet simplemente está siendo honesta y sincera. Después de todo, ella está casada y feliz con su vida. No tiene sentido seguir alimentando falsas esperanzas ni dando pie a rumores infundados. Quiere seguir adelante y dejar atrás el pasado, y eso es totalmente comprensible. En cuanto a la reacción de Khan, el me gusta al comentario en Instagram lo dice todo. Él también quiere pasar página. Él también quiere dejar atrás el pasado y enfocarse en su presente y su futuro. No creo que haya resentimiento ni rencor. Simplemente han llegado a la conclusión de que sus caminos son diferentes y que es mejor seguir adelante por separado. Pero, ¿qué pasará en el futuro? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se reconciliarán como amigos? ¿Se olvidarán el uno del otro para siempre? ¿Quién sabe? La vida es impredecible y todo puede pasar. Lo que sí sé es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia que siempre recordaremos. Una historia de amor que nos hizo soñar, que nos emocionó, pero que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Y ahora, hablando de finales felices, quiero saber qué opinan ustedes sobre el final de la serie Erkencikus. ¿Les gustó? ¿Les pareció que estuvo a la altura de las expectativas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, mis amores, que la vida está llena de altibajos, de momentos buenos y de momentos malos. Lo importante es aprender de nuestras experiencias, superar los obstáculos y seguir adelante con una sonrisa. Y sobre todo, no perder la esperanza de encontrar el amor verdadero. Porque aunque la historia de Demet y Can no haya tenido un final feliz, eso no significa que el amor no exista. El amor está ahí fuera, esperando a ser encontrado. Y hablando de amor, ¿ustedes creen en el amor a primera vista? ¿Creen que es posible enamorarse de alguien a través de la pantalla? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este súper chismecito. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que el chisme los acompañe.